Rápidamente, amigos, los detalles de los medios digitales en sus versiones impresas. 2001, ley chilena pone a temblar a venezolanos. Nueva normativa sobre expulsión de indocumentados causa preocupación en la diáspora criolla. Data Análisis dice el país necesita inyección de mucha confianza. Vacunas están bajo la lupa en varias latitudes por las dudas. Correo del Orinoco, diputados de la Asamblea Nacional cumplieron con éxito la misión de llevar la verdad sobre Venezuela al mundo. Parlamentarios del país denunciaron en Bruselas efectos perversos del bloqueo de Estados Unidos. Gobierno exige a Associated Press objetividad periodística sobre Venezuela, envió una carta a su director. El Carbativir llegó a las farmacias desde el pasado lunes. El Ministerio de Comercio inició la distribución. Las cadenas Farmatodo y Locatel en Caracas comenzaron la venta del producto a un precio aproximado de 7 millones de bolívares. Misión de eurodiputados visitará Venezuela. Líder, pura candela. Eduardo Rodríguez sigue brillando sobre el montículo. El zurdo comandó anoche la segunda victoria de Medias Rojas de Boston sobre Mellizos en la doble tanda. Y este domingo, amigos, se va a correr el presidente de la República en el Hipódromo La Rinconada. Será el número 100. Esto es historia. Seremos testigos del clásico presidencial, definitivamente el más importante del calendario hípico después del Simón Bolívar, al igual que el Fuerzas Armadas, en su edición número 100. No es cualquier cosa. Bueno, amigos, ya estamos listos para nuestra primera entrevista. Nuestra invitada es Dolores Dobarro, abogada especializada en Derecho Petrolero, profesora universitaria, ex consultora jurídica de la OPEP. Ejerció el cargo de viceministra de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Caldera. Dolores, siempre es un gusto darte la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, nos interesa a los venezolanos cuáles pueden ser las consecuencias de una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y Gas. La está solicitando Nicolás Maduro. ¿Realmente consideras que es necesaria y por qué en el caso de cualquiera de tus respuestas? A ver, Eduardo, yo sí creo que es muy necesaria un cambio estructural en materia de ley de hidrocarburos para Venezuela. Creo que las circunstancias lo ameritan, pero en mi opinión debería ser un cambio, una ley que señale el cambio de rumbo que debe plasmar el deseo de lo que yo quiero hacer en un futuro con la industria petrolera y que responda al carácter un poco precario de lo que existe hoy en día, con baja producción, problemas con lo que es toda la refinación, la distribución de productos derivados, etcétera, etcétera. Una reforma quizás no es como decimos coloquialmente, un pañito caliente más. Una reforma te llevaría a solucionar los problemas puntuales, pero no los estructurales. Venezuela está en condiciones de cambiar aquello que necesitaría una reforma de esta ley para ser más eficiente. Es viable, porque, bueno, estamos metidos definitivamente en gravísimos problemas en distintas áreas a las que no escapa el aspecto energético. Pero ¿cómo ves tú ese panorama? Una reforma quizás sería un primer paso, para mí un poco lento. En la Asamblea Nacional se discutió, en efecto, en primera instancia una reforma y posteriormente se decidió que lo que correspondía era una ley con cambios profundos en el paradigma de lo que se ha venido manejando. Una reforma quizás cambie levemente lo que se está haciendo, porque la reforma que entiendo está planteada, porque tampoco se conoce exactamente cuál es el texto de esa reforma, quizás se va a limitar a retrotraer las condiciones de antes del 2008. Simplemente hacer 2 o 3 maquillajes de lo que puede hacer el socio B, manejar su producción, etcétera, etcétera, y solucionar 2 o 3 problemas puntuales que quizás tengan las licencias de gas,
pero se va a limitar a solucionar los problemas de los que están aquí, de los pocos inversionistas que quedan aquí, socios B, y no va a solucionar, como dije antes, el problema estructural de acometer nuevas inversiones si quieres de verdad levantar lo que es no solo la industria petrolera en materia de producción, que se comete el error de dedicar todo el esfuerzo a lo que es el levantamiento de producción. A mí me parece muy importante que se acometa todo lo que es mercado interno, que al final es lo que sufrimos los ciudadanos en carne propia todos los días. O sea, eso necesita respuestas, necesita solución, y una solución que va a requerir de inversiones cuantiosas. Entonces, la ley lo que te da es las reglas y en segundo lugar la confianza para que esas reglas se apliquen y que le den confianza al inversionista. ¿Cómo estás viendo tú la posibilidad de que haya cambios estructurales en medio de lo que está pasando en el país cuando muchos analistas dicen que a Nicolás Maduro le ha tocado ser más pragmático, flexibilizar ciertos mecanismos de la economía? Eso podría llegar al tema energético, esa confianza a la que tú haces referencia para buscar las inversiones, podría darse en medio de las necesidades que tiene Venezuela hoy. Bueno, yo creo que hoy en día si en algo están de acuerdo la oposición y el gobierno es que se necesita un cambio de paradigma. Aquí se necesitan tomar medidas económicas eh, que posiblemente no se hayan querido tomar o no se hayan podido tomar anteriormente. Medidas en la industria petrolera, como te dije, es un negocio que necesita inversiones cuantiosas, y eso solo puede lograrse si tú cambias la ley en las actuales circunstancias de Venezuela, y no solamente cambias la ley, porque el ingrediente de la confianza, repito, es muy importante, Eduardo. No importa lo que escribas, si no generas la suficiente seguridad para decirle a quienes se aplica la ley que eso se va a aplicar y se va a respetar, entonces no ganas nada, no tienes nada al final. ¿Existe la posibilidad, estaríamos en ese camino, de que el gobierno cumpla la promesa, por ejemplo, del aumento de la producción de barriles de petróleo? Sé que se está trabajando, entiendo que la Cámara Petrolera y empresas que están ya establecidas aquí están tratando de hacer algo con la producción, pero no se sabe si eso va a ser sostenible. Repito, eso necesita grandes cantidades de dinero en inversión, y para eso se debe generar una confianza, y eso solamente lo sabemos cuando se aplique. O sea, no podemos hablar en supuestos. O sea, hay uno, dos, tres supuestos que deben cumplirse. Si se cumplen, cuando se aplique, se verá si en verdad eso se traduce en la confianza que requieren los inversionistas para volver a invertir en Venezuela y apalancar lo que va a ser el desarrollo de la industria petrolera. Ahora también tenemos un panorama mundial donde se está moviendo muy rápido la búsqueda de energías alternas. Entonces, Venezuela, la gente que crea las políticas petroleras, debería estar pensando en qué vamos a hacer, hacia dónde queremos ir. Fíjate, ya que estamos hablando de la parte legislativa y tú eres especialista en derecho petrolero, la denominada ley antibloqueo, ¿de qué manera puede influir en las dinámicas operativas de nuestros recursos energéticos? Bueno, ahí está la muestra. ¿Cuánto tiempo tiene ya la ley antibloqueo? Más de un año, este, o casi un año, la verdad. Y no ha surtido el efecto que estaban esperando. Tanto es así que se está hablando de una reforma a la ley de hidrocarburos o una nueva ley de hidrocarburos. La verdad es que
yo he tratado de averiguar qué instrumento legal van a manejar y no hay mucha información pública sobre eso. Pero la ley antibloqueo nació con una base legal muy débil. Todos en su momento, los abogados nos pronunciamos sobre lo que era y las pruebas, o sea, su falta de ejecución, por lo menos en materia petrolera, han demostrado que fue así, que era bastante débil jurídicamente. Dolores, siempre es un gusto conversar contigo. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Que tengas un bonito día. Dolores Dobarro, abogada especializada en Derecho Petrolero, profesora universitaria, ex consultora jurídica de la OPEP, ejerció el cargo de viceministra de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Caldera. Volveremos.